Buenas tardes a todos. Nuevamente el Colegio de Abogados les da la bienvenida, les agradece por participar en esta disertación. Hoy vamos a tocar el tema de honorarios profesionales. Nuevamente, y para ello contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Badrán, a quien siempre estamos agradecidos por su colaboración, por siempre estar predispuesto para colaborar con estas disertaciones. Él nos hace estos ofrecimientos sobre temas que podemos abordar en conjunto y de esta manera, y bueno, insisto con el agradecimiento porque él forma parte de esta segunda etapa de nuestra actividad académica virtual. Ya estuvimos con él en el tema de acciones posesorias y reales, y nos va a acompañar en este tema de honorarios. Esta disertación se programó en 2 módulos. Una es la que va a dar inicio ahora en breve, y la próxima, el jueves siguiente, el segundo módulo, que va a ser en el mismo horario, y también con la presencia del doctor Juan Pablo Badrán. La modalidad es la de siempre. Les pedimos que los participantes que estén interesados en hacer alguna consulta o tengan alguna inquietud, mediante el chat nos las vayan acercando, así luego nosotros se las vamos a transmitir al doctor Badrán una vez que culmine con su disertación. Este Zoom está programado para 2 horas, así que bueno, en la medida que el doctor lo vaya disponiendo, lo vamos a ir escuchando, y bueno, y él en el momento que estime oportuno nos va a abrir digamos, el debate para que podamos hacerle las consultas. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y bueno, le cedo acá la palabra para que se comunique con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Tal como fue hecha realizar la presentación, mi nombre es Juan Pablo Badrán. En el día de la fecha vamos a hablar sobre honorarios profesionales. De forma preliminar, obviamente agradecer al Colegio de Abogados de San Francisco, a sus autoridades, en particular a la doctora Daniela, que nos ha efectuado, si se quiere, la presentación. La temática arancelaria es una temática bastante compleja en la práctica, porque en alguna medida es bastante desconocida muchas veces, tanto por operadores que son abogados o a veces incluso funcionarios, ya sea jueces y demás. E incluso uno de los grandes problemas que tenemos es que si uno advierte cómo se brindan este tipo de capacitaciones, va a advertir que hay una diferencia de enfoque entre el tratamiento y los tópicos que son analizados por un abogado litigante a lo que hace normalmente un funcionario judicial, un juez, un magistrado o un vocal de cámara. Es decir, existe una perspectiva, una óptica diferente según el ángulo o según la posición en la cual uno esté emplazado, y por lo tanto esto es lo que hace bastante complejo esta materia. Otra de las cuestiones también que hay que considerar es que en los últimos tiempos se advierte un gran crecimiento de esta materia en cuanto a contienda, complejidad y consulta o derivación de causas de este tipo, porque los jueces muchas veces son cerrados, si se quiere, o reduccionistas, y ven la actividad profesional única y exclusivamente en las constancias de autos, en el expediente soporte papel, hoy en día en el expediente en soporte electrónico. Pero lo cierto es que naturalmente la actividad profesional del abogado no se limita a las constancias de autos, al expediente. Hay muchísima labor profesional que es intangible e invisible, en el sentido de que no se puede advertir a primera vista, a prima facie, si se quiere, en el expediente mismo.
Y por eso muchas veces las visiones, a mi juicio, de los magistrados o del Poder Judicial son bastante reduccionistas de los emolumentos, de los aranceles, de los honorarios que tenemos nosotros los abogados. Y en ese orden de ideas, si yo estipulara una proporción de las causas que nos derivan al estudio para que defendamos, podría decir que hoy en día, luego de los procesos particionarios contenciosos, como una sucesión contenciosa, una división de condominio contencioso, o incluso una liquidación de comunidad de bienes, una importante cuota aparte está ubicada en los incidentes de regulación de honorario o los recursos de apelación en materia arancelaria por la complejidad y por la mecánica que ya vamos a analizar incluso al final de este módulo, de lo que ocurre con un proceso de este tipo, con una impugnación o apelación en materia arancelaria. Efectuada esa aclaración preliminar, debemos tener en cuenta que nuestro código arancelario tiene un carácter supletorio o subsidiario. Supletorio o subsidiario de la voluntad de las partes. Esto ya surge del artículo 1 del Código Arancelario. Y esto naturalmente nos da una pauta fundamental para comprender el sistema. Por un lado tenemos honorarios o aranceles de origen o de fuente legal, esto es, la ley es la causa fuente del arancel, y por el otro lado tenemos naturalmente la causa fuente convencional o contractual, esto es, que naturalmente existe un contrato, un convenio o un acuerdo de honorarios entre el sujeto profesional y su cliente o comitente, o incluso podría ser una vez concluido el proceso o en tránsito con la contraparte, porque no hay obstáculo para que existiera un convenio o un acuerdo donde se involucre la materia arancelaria y todo sea pactado. En ese orden de ideas, hay una cosmovisión o paradigma diferente del que reinaba hace 30 años. Hace unos 30, 40 años la legislación arancelaria era de orden público, de modo tal que en líneas generales la única causa fuente era la legal y que no podían modificarse los límites legales. El nuevo régimen, el nuevo paradigma, la nueva cosmovisión es que los honorarios en principio son pactados por las partes. La autonomía de la voluntad está por encima, en principio, de la ley. ¿Por qué? Porque es una materia eminentemente disponible o de orden privado y hay, en principio, inexistencia de normas imperativas o de orden público que impidan a las partes pactar, contratar, tratar, etc. De modo tal que insistimos que el régimen arancelario conforme al artículo 1 es un régimen supletorio o subsidiario de los convenios o los acuerdos de parte. En segundo término, que los honorarios tienen carácter alimentario. Esto surge del artículo 6 del Código Arancelario. Al respecto hay que tener en cuenta que los honorarios, los aranceles, son un medio de vida para el abogado, porque el abogado vive de esos honorarios, y por eso decíamos en la presentación que muchas veces en una visión reduccionista los magistrados o los jueces no advierten esta situación en particular, no advierten que detrás de un expediente hay un sinnúmero de gestiones o actos que hacen a la labor profesional, y por lo tanto terminan, si se quiere, efectuando una regulación minúscula, simbólica, o que tal vez no tiene, si se quiere, la magnitud que debiera tener en función de la labor profesional que objetivamente el abogado desplegó. Y en esta misma tesitura hay una presunción de onerosidad de los honorarios. Se presume que como es un medio de vida, en principio son onerosos.
salvo que haya una renuncia expresa. Y esto surge del juego armónico, no solo del artículo 6, sino también del 948 del Código Civil y Comercial, que estipula expresamente que toda renuncia debe ser expresa o explícita porque las renuncias no se presumen. Luego no hay analogía, no hay interpretaciones extensivas. Debe existir una renuncia concreta, específica, expresa, que determine que se han abdicado esos honorarios, en particular, en virtud del carácter o la presunción de onerosidad de los honorarios. En cuanto al recibo de honorarios, el artículo 7 es contundente en que todo recibo que se expida durante la sustanciación o tramitación de un juicio va a tener un carácter de pago parcial y a cuenta. Esto significa que no es necesario que se efectúe una reserva expresa sobre el saldo, sino que como no está concluido el proceso o el pleito, ese recibo que se expida se va a considerar por imperio de la ley como pago parcial y a cuenta de lo que sea regulado o incluso convenido en el futuro. Ya vamos a ver incluso más adelante en el módulo posterior que los pagos parciales importan reconocimientos de la obligación y que la repercusión práctica de esto es que interrumpen el curso de la prescripción. Todo esto vinculado a la prescripción liberatoria o extintiva de los aranceles de los honorarios. Efectuada esta aclaración, y habiendo ya explicado que las fuentes arancelarias no solo puede ser la ley, esto es el Código Arancelario, sino que también puede ser la fuente convencional o contractual, lógicamente es inexorable tratar los pactos, convenios, acuerdos o contratos de honorarios. Por un lado vamos a tener contratos innominados, atípicos, esto es que no tienen nombre, o que teniendo nombre no van a tener un régimen legal, y van a regirse única y exclusivamente por la autonomía de la voluntad o lo que las partes en concreto decidan. Y luego vamos a tener convenios típicos y nominados. Nominados porque tienen un nombre y típicos porque tienen un régimen legal específico al efecto. En ese orden de ideas, es fundamental tener en cuenta que podemos encontrar todo este régimen en los artículos 2 y 7 del Código Arancelario. ¿Qué ocurre con todos estos pactos? Por imperio del artículo 8 pueden ser inscriptos en los colegios de abogados. Esto no es indispensable. Esto simplemente es la posibilidad de que un instrumento privado que esté inscripto en un colegio de abogados adquiere el carácter de fecha cierta. Esto es, la oponibilidad erga omnes o frente a terceros de este instrumento privado entre el profesional y el cliente o comitente. En cuanto a la naturaleza jurídica de los convenios o los contratos, es que obviamente son contratos propiamente dichos, porque hay una oferta y hay una aceptación. Y eso produce el perfeccionamiento del contrato, y eso hace que le sean aplicables todas las reglas y todas las repercusiones prácticas que ello trae aparejado. A título ilustrativo, al ser un contrato, van a engastar o encuadrar en la ley impositiva anual y naturalmente van a tener lo que se llama comúnmente timbrado o impuesto de sellos. Digo esto porque muchas veces no se percatan de esa situación, incluso en la propia justicia no se exige, pero en rigor de verdad no deja de ser un contrato y en líneas generales engasta o encuadra en el régimen de la ley impositiva anual, en el régimen de sellos o lo que normalmente llamamos timbrado. ¿Qué ocurre con los contratos o convenios específicos? Es decir, aquellos que tienen una nominación, son nominados y tienen un régimen legal, son típicos. Básicamente tenemos dos.
El primero, el contrato de retribución periódica. Este contrato tiene su consagración legislativa en el artículo 12 del Código Arancelario. Se utiliza a los efectos de otorgar asesoramiento, responder consultas o incluso también representación o asistencia o patrocinio letrado en el marco de un juicio, o incluso también podría ser en un proceso o procedimiento arbitral, o lo que son la jurisdicción contencioso-administrativa o administrativa propiamente dicha. Todo este tipo de situaciones en particular engastan o posibilitan un marco de un contrato de retribución periódica. ¿Qué ocurre en estos casos? Se le paga mensualmente o periódicamente una retribución para que cumplimente una de todas estas actividades o todas las actividades en particular que hemos descrito previamente. ¿Qué ocurre? Que normalmente, salvo pacto en contrario, no se le puede cobrar al cliente fuera del contrato. Esto significa que en principio cobra única y exclusivamente lo pactado o convenido en este contrato de retribución periódica. Es lo que ocurre normalmente con los abogados de empresa, los abogados de pyme, que tienen un abono mensual. Cobran todos los meses, independientemente de cuántas consultas respondan, independientemente de cuántos juicios lleven. Obviamente, insisto, existe la posibilidad de que se establezca un pacto en contrario y si hay juicios o causas, se pague un porcentual o algún otro sistema, por ejemplo, un monto fijo, por cada causa. Eso depende de la voluntad de las partes. El mínimo legal está dado por 30 IUs mensuales. Recuerden que hoy en día el IUS está en el orden de los 2.400 pesos, de modo tal que uno podría extraer este número de esa forma. Sin embargo, es sabido que en la práctica, sobre todo con las pymes o pequeñas y medianas empresas, por una cuestión lógica, honestamente, de la competencia que hay, los abogados de empresa o de pequeñas empresas terminan pactando entre 4 y 12 IUs. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si hipotéticamente le revocaran al abogado el patrocinio, la representación, el poder, dejaran en definitiva de contratarlo, la ley le permitiría reclamar la cantidad de IUs necesarios hasta que se respete el mínimo de 30 IUs mensuales. Y digo esto porque muchas veces sucede que se revoca, se piensa que como hay una retribución pactada en un número o en una cuantía, por ejemplo, 4 IUs, y eso ya está pago, ya estaría cancelado. Y en rigor de verdad, no es así. El profesional puede reclamar la cantidad de IUs necesarios hasta cumplimentar en su totalidad los 30 IUs mensuales, para tener en cuenta si se quiere esta situación. El otro pacto, nominado y típico, es el famoso pacto de quota litis, que es el que normalmente llevamos nosotros, los civilistas, los procesalistas, normalmente en los juicios de accidentes de tránsito, pero pueden utilizarse en cualquier otra hipótesis. Sobre todo se utiliza mucho en sede laboral, ya sea indemnizaciones por riesgo de trabajo y situaciones análogas. Este pacto de quota litis es un pacto que está supeditado su resultado a un resultado positivo. El abogado o el profesional cobra en tanto y en cuanto gane el juicio, gane el proceso. Si pierde, no cobra. El tope legal es del 30%. El 30% de lo que efectivamente cobre el cliente. Desde esa óptica se dice que es un contrato azaroso o aleatorio en sentido lato, porque está supeditado a una condición suspensiva. Si esa condición no se produce, naturalmente no tiene derecho a exigir cobro o pago de su honorario o emolumen. Ahora, ¿qué ha sucedido a nivel doctrinario con este pacto de quota litis? Que esta norma en particular
artículo 13, viene a ser una excepción al artículo primero, que establece la propia autonomía de la voluntad, el carácter subsidiario o supletorio, e incluso estilada por la doctrina, entre ellos Tinti y Calderón, de inconstitucional. Porque naturalmente, aquí, el contrato, más allá de que sea materia arancelaria u honorarios, no deja de ser materia contractual, de modo tal que debiera ser reglado o reglamentado por el régimen de los contratos del Código Civil y Comercial, que es la norma que tiene jerarquía por encima de una legislación provincial como el Código Arancelario. De modo tal que, amén de este argumento, se da otro más: la lesión o violación de la propiedad privada, artículo 17 de la Constitución Nacional, en el sentido de que hay un concepto amplio, una noción amplia de la propiedad, y los honorarios, los aranceles, integran ese concepto de propiedad y hacen incluso un carácter alimentario. Así las cosas, parece claro y evidente que habría una lesión. Sin embargo, cuando los distintos autores van analizando este tópico, luego llegan a la conclusión de que en realidad, aun cuando sería inconstitucional el tope del 30%, lo cierto es que debiera tenerse en cuenta la razonabilidad, la prudencia y la proporcionalidad entre el porcentual que se pacte y la gestión exitosa que se obtenga. Es decir, que el resultado exitoso nunca podría ser superado o estar muy próximo, en definitiva, al porcentual obtenido, porque eso sería irrazonable. Y así todos los autores que de la misma forma sostienen que es inconstitucional, luego estiman o consideran que podría plantearse una lesión objetivo-subjetiva del 332 del Código Civil y Comercial por inexperiencia, por debilidad, por impericia, si se quiere, o por necesidad del cliente o el comitente o el sujeto que hace el pacto. De modo tal que con una acción de lesión, que antes estaba reglada en el 954 del Código Civil derogado, Ley 340, hoy 332 del nuevo Código Civil y Comercial, podría revisarse por debajo del 30% y lógicamente por encima del 30% también, aquellos pactos de cuota litis que estipulen un porcentual que sea lesivo o violatorio de la necesidad, de la debilidad o inexperiencia del comitente o del cliente. Por eso estimamos que en la práctica muchas veces esta discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del tope al 30% puede resultar muchas veces ociosa. En cuanto a la actuación del abogado, muchas veces ocurre que los abogados renuncian en el marco de un juicio. Con eso hay que ser muy prudentes, porque cuando hay una renuncia intempestiva, esto es sorpresiva, sin avisos, es incausada, inmotivada, no hay una justificación expresada en el expediente, y el abogado era apoderado o mandatario, es decir, un representante convencional del comitente o del cliente, el artículo 10 estipula expresamente que en esos casos va a haber pérdida de los honorarios. Incluso establece la misma sanción aquel supuesto en donde el cliente efectúe una revocación del mandato que sea imputable o atribuible al abogado o al mandatario. Veamos las cuestiones y las distintas disquisiciones o precisiones de aplicación de este artículo 10 del Código Arancelario. La primera, que se aplica a la revocación del mandato del poder o de la representación convencional, pero no del patrocinio letrado. ¿Por qué? Porque se supone que el
Sujeto que es patrocinado concurre periódicamente al estudio, firma o suscribe cada escrito, y cada vez que firma o suscribe, presta conformidad o aquiescencia, en definitiva, a cada una de esas presentaciones. En segundo término, recordamos que es equiparable también a aquella revocación que sea imputable o atribuible al abogado. Por ejemplo, se articula un incidente en particular, luego el abogado lo abandona y le plantean una perención o caducidad de instancia. En ese caso, como es un abogado negligente, no es diligente, puede obviamente el sujeto que es poderrante revocar ese poder porque ya no tiene confianza o fiducia sobre el profesional en virtud de que ha sido negligente en una de las articulaciones incidentales, de modo tal que le revoca la participación a título ilustrativo en todo el proceso. En segundo término, que según la literalidad es que hay nulidad de todos los convenios o contratos o pactos arancelarios. Y por eso pierde el derecho a cobrar honorarios. Pero la nulidad afecta a los pactos, no así a las regulaciones o condenas en costas en contra de la otra parte. Todo ese régimen está perfectamente vigente, ello no se pierde un derecho a cobrar o a percibir honorarios en ese extremo en particular, sino en la relación abogado-cliente, convenio de honorario, va a haber nulidad de ese convenio o acuerdo, que estrictamente no debiera ser una nulidad porque no es una cuestión o un vicio congénito o generado en su génesis, sino que en rigor de verdad es sobreviniente, debiera ser más propiamente una resolución. Sin embargo, la ley habla en un sentido lato de nulidad. ¿Cuál es la situación de la doctrina ante el tenor categórico y sumamente disvalioso de este artículo 10? La doctrina, fundamentalmente Calderón, estima que este dispositivo, el artículo 10, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque obviamente viola o infringe la supremacía constitucional, esto es, Código Civil y Comercial, viola la competencia del Congreso de la Nación, viola la propiedad privada. Es decir, si ese convenio engasta en la noción amplia del derecho de propiedad, es claro y evidente entonces que ese derecho personal o de crédito ha ingresado al patrimonio del abogado, de modo tal que no puede verse lesionado o infringido por una legislación arancelaria de índole local o provincial que no ha sido sancionada por el Congreso. Máxime que no hay ley que establezca la expropiación ni la utilidad pública. En todo caso, ¿podrá el abogado ser sancionado en el Tribunal de Disciplina? ¿Podrá ser demandado por mala praxis? Se le podrá reclamar daños y perjuicio y pérdida de la chance. Pero una cosa es que exista la posibilidad de reclamar en situaciones excepcionales este tipo de perjuicios, y otra cosa es que se anule o se deje sin efecto el convenio de honorarios y se prive al abogado de cobrar estos honorarios profesionales. Por eso entendemos en esa misma posición que este dispositivo, léase artículo 10, es inconstitucional. Más allá de la constitucionalidad o no del dispositivo, hay que preguntarse cómo opera esto procesalmente. Ferrer, quien más ha avanzado en la temática, estima a mi juicio acertadamente que uno puede ejercerlo como acción, esto es, el cliente o comitente articula una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 413 del CPC, que se tramita por juicio abreviado, y en ese orden de ideas efectúa el reclamo por el poder de acción, o bien podría hacerlo como defensa. En tal caso, podría darse
en un proceso de conocimiento, por ejemplo, un incidente de regulación de honorarios, oponer la defensa emergente del artículo 10 de la nulidad de los convenios o pactos de honorarios. También podría ocurrir, si fuese un juicio ejecutivo, plantear u oponer la inhabilidad de título. Y si fuese una ejecución de sentencia en los términos del 809 del CPC, plantear una falta de legitimación activa y o pasiva en virtud de este artículo 10. En prieta síntesis, las distintas vías procesales dependen de la decisión, por un lado, del cliente o del comitente, y por el otro lado, de la situación objetiva. Es decir, si se adelanta la situación y plantea la vía de la acción como acción declarativa de certeza, o si espera el embate o el ataque, si se quiere, del abogado, y allí articulará oportunamente, según el juicio, o una defensa del artículo 10, o una falta de legitimación en una ejecución de sentencia en los términos 809, o en definitiva, una inhabilidad de título en el marco de un juicio ejecutivo por imperio del 547, excepciones oponibles en este tipo de trámites. Efectuadas estas aclaraciones, pasamos ahora a una situación diferente. La revocación sin causa que efectúa el cliente o el comitente al abogado. Esto está arreglado en el artículo 11. Es un texto honestamente muy confuso, muy poco descriptivo y muy poco explicativo. Y esto es lo que ha generado muchísimas discusiones. Dentro de la poca discusión que hay, ha generado un abanico de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. Para una tesis, probablemente la más reciente, año 2014, Cámara Primera de Córdoba Capital, sostiene que no hay derecho a honorarios en el pacto de quota litis cuando hay revocación sin causa. En prieta síntesis, se entiende que el pacto de quota litis es un contrato aleatorio, azaroso, supeditado a una condición, y como no se ha producido la condición, que es vencer en juicio, no se puede percibir honorarios del cliente. La posición opuesta, que es la posición tradicional, con fallos de 1973, Cámara Tercera y Cuarta, estima que, en rigor de verdad, el abogado debe cobrar todo como si hubiese ganado y concluido el juicio, porque en definitiva no concluyó el juicio por una cuestión exógena o ajena a su propia voluntad, que ha sido única y exclusivamente la voluntad del propio cliente. Y una posición ecléctica estima que el abogado debe cobrar, pero debe cobrar de forma reducida o morigerada a lo que discrecionalmente estime o entienda el juez. Por nuestra parte, debemos entender una serie de precisiones antes de concluir o pronunciarnos en concreto. Lo primero es que la revocación como vicisitud o modo de extinción de un vínculo contractual, en este caso un contrato de locación de servicios, un contrato de locación de obra en sentido lato, o mandato, o en su caso representación convencional. Es fundamental entender que siempre va a extinguir el vínculo contractual hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Esto significa que si lo extingue hacia el futuro y no hacia el pasado, la actuación profesional, los actos procesales ya desplegados por parte del abogado quedan firmes. Lo hecho, hecho está. No se puede deshacer. En ese orden de ideas y con esa concepción como punto de partida, podemos entonces concluir que el abogado tiene derecho a cobrar. Lo que pasa es que va a pedir un cumplimiento contractual en la medida de los actos procesales efectivamente cumplidos o realizados o materializados en el proceso.
y eventualmente va a poder requerir daños y perjuicios, en concreto pérdida de la chance, por aquellos actos procesales que no pudo desplegar no por su voluntad, sino por la voluntad de su cliente, lo cual es un hecho externo, exógeno, ajeno a la decisión del abogado. De modo tal que por nuestra parte entendemos que el abogado cobra, debe cobrar, y debe cobrar en función de los actos procesales efectivamente realizados, y eventualmente puede hasta reclamar daños y perjuicios, en concreto pérdida de la chance por aquello que no pudo realizar por la voluntad no propia, sino de su cliente o comitente, lo que importa un extremo exógeno, ajeno a su voluntad. También muchas veces sucede que el abogado es apartado de la causa no por una decisión propia en sí, sino por una causa ajena. Entonces, en ese caso, tiene derecho a pedir una regulación provisoria. El caso paradigmático es cuando se aplica una presentencialidad. Por ejemplo, un caso de daños y perjuicios, hay una connotación o implicancia penal, como el juicio penal o criminal es muy lento, no avanza, entonces es claro y evidente que en ese caso en particular, cuando uno quiera pasarlo a fallo, se va a dictar un auto que va a pronunciar la presentencialidad o prejudicialidad penal, y esto le permite al abogado que si esté paralizado o suspendido por un plazo o término superior a un año, por esta causa ajena, pide una regulación provisoria, normalmente 4 ius. Y en esta regulación provisoria, quien la debe pagar es el propio comitente, con la posibilidad de repetir o articular acción de repetición o de regreso en la ejecución de sentencia mediante su inclusión en la planilla o liquidación propia de la ejecución. ¿Qué ocurre con los condenados en costas? Los obligados al pago. Cuando hay una condena en costas, el juez regula honorarios. Todos los sujetos condenados en costas por imperio del artículo 14, salvo regulación expresa en contrario, son obligados solidariamente. ¿Qué significa esto? Significa que todos los obligados al pago quedan obligados a pagar la totalidad de los honorarios, la totalidad de la condena en costas, que no importa si uno es insolvente, varios son insolventes. El abogado puede elegir a cualquiera de ellos y al que le eligió le puede reclamar la totalidad. No necesita cobrarle a cada uno la cuota parte proporcional, sino que le cobra la totalidad del crédito. Y luego, entre los condenados en costas, tendrán acciones de contribución interna o de repetición o acciones regresivas entre sí, pero eso es una cuestión que le es ajena al abogado. Digo esto porque muchas veces tenemos a su vez hasta problemas de competencia por los distintos domicilios, sobre todo si vamos a articular un juicio ejecutivo especial en los términos del artículo 124 del Código Arancelario. Entonces podemos elegir a uno o dos a título ilustrativo de los condenados en costas y reclamarles la totalidad, y luego que con el resto de sujetos no demandados se la arreglen, si se quiere, entre sí, que es un problema de contribución interna o de acciones de regreso entre los obligados al pago. La excepción del artículo 14 es que el artículo 14 establezca que la obligación al pago sea simplemente mancomunada. En ese caso, obviamente, no va a aplicarse la solidaridad y va a tener que demandarse a todo y en la medida de la cuota parte. La excepción de este artículo 14 está dada por los procesos particionarios, esto es, las sucesiones que normalmente se dan.
porque en ese caso estrictamente no hay costas, hay cargas de la sucesión o cargas de la comunidad, según el 2384 del Código Civil y Comercial. Y por lo tanto, es claro y evidente entonces que no hay solidaridad, sino que cada uno responde de forma simplemente mancomunada, lo cual se condice con el 2317 del Código Civil, y cada uno va a responder por lo que efectivamente resida en la sucesión. Ya hay fallos en este punto sobre la Cámara Séptima, al menos por mayoría integrada por los doctores Flores y Molina de Caminal, y obviamente disidencia del doctor Remigio. ¿Qué ocurre con otra situación? Los obligados al pago. En el artículo 15 se establece que pueden estar obligados al pago distintos sujetos y se habla de la previa ejecución o previa ejecución. De forma preliminar hay que diferenciar esta situación con el artículo 1588 del Código Civil y Comercial, que se aplica a los codeudores solidarios o al fiador principal pagador en un contrato de locación. Digo esto porque muchas veces cuando los juzgados decretan o proveen este tipo de peticiones, para hablar de toda esta situación de que se lo obligue en definitiva y le sea oponible la sentencia, se invoca el artículo 15 del Código Arancelario, y en rigor de verdad el artículo 15 no tiene absolutamente nada que ver con esta situación. En un contrato de locación, para que sea condenado un sujeto distinto de las partes del contrato stricto sensu y pague un codeudor solidario o un fiador principal pagador, en un preparo vía ejecutivo, en un desalojo, etc., la norma no es el artículo 15, sino el 1588 del Código Civil. Porque es un error, si se quiere, muy difundido, por eso valga la digresión. ¿Quiénes van a pagar? Lo primero, los condenados en costas. Los segundos, los beneficiarios del trabajo. Por ejemplo, en la pericial, no solo el solicitante de la pericial, sino la contraparte beneficiada con el trabajo, si la pericia le resultó positiva, va a poder reclamar. Y también el propio comitente o cliente. Todos estos son los sujetos obligados al pago. Ahora, ¿qué pasa con el beneficio de ejecución o ejecución? Para entender un beneficio de ejecución o ejecución, hay que entender siempre cómo funciona el contrato de fianza. En el contrato de fianza, históricamente, hay tres beneficios. El primero es el beneficio de requerimiento previo. Primero emplace al pago al deudor principal, luego al deudor subsidiario, que es el fiador. Luego hay un beneficio de ejecución o ejecución. Primero ejecute o ejecuta los bienes del deudor. Y cuando usted haya hecho eso, si esos bienes no han sido suficientes y hay insolvencia, recién allí ejecute al fiador. En ese orden de ideas, lo que sucede en el caso concreto de esta norma es que se establece que para poder utilizar y demandar a un sujeto que no está condenado en costas, uno debe primero ejecutar o ejecutar al condenado en costas. Realizado esto, recién allí podría ejecutar o ejecutar los bienes, en definitiva, de uno de estos sujetos, es decir, un beneficiario del trabajo, el propio cliente o comitente. Lo mismo se puede hacer en contra del garante del fiador, todo esto por imperio del artículo 124 del Código Arancelario, pero siempre y cuando se le haya dado participación procesal, porque recuerden que el proceso tiene efecto relativo o interpartes, lo cual se aplica a la sentencia, lo cual se aplica también a la cosa juzgada. Ahora, se ha discutido jurisprudencialmente qué ocurre con esta situación particular de esta norma de la ejecución previa o ejecución previa, si es constitucional o no. Por lo pronto, la Cámara Sexta
entiende que es constitucional. La Cámara Tercera, con la vieja integración, porque actualmente recientemente ha cambiado, pero con la integración Fontaine, Barrera, Buteler, Mansilla, estiman que es inconstitucional. Y la doctrina mayoritaria, entre ellos Ferrer, Tinti padre, Tinti hijo, Calderón y nosotros, estimamos que es inconstitucional porque está afectando no solo el Código Civil y las facultades del Congreso, sino también el propio régimen de las obligaciones y los contratos. Es decir, no hay ninguna norma en el régimen de obligaciones y contratos que establezcan la ejecución o ejecución previa inexorable para poder realizar una ejecución al propio cliente o comitente, al propio beneficiario del trabajo. Luego, que el Código Arancelario se inmiscuya y, si se quiere, termine ingresando a materia que le es ajena, es a nuestro juicio una lesión que genere una inconstitucionalidad del dispositivo en particular. Avanzando con la temática, muchas veces el abogado, por distintas desavenencias, disidencias, diferencias con el cliente, termina dejando de representar. Termina sin defenderlo en el futuro, por ejemplo, revocación, renuncia, etc. Eso permite, conforme el artículo 18, que pida vía intervención de terceros participación procesal. Y en la práctica no se abre un incidente que se tramite por juicio abreviado como en la intervención de terceros de los artículos 433 y subsiguientes del CPC, sino que se otorga participación procesal directa, porque de las propias constancias de autos surge que el abogado lo ha representado. De modo tal que se invoca el artículo 18, se pide participación procesal y se pueden realizar distintos actos procesales. Por ejemplo, pedir embargo de los derechos y acciones hereditarios. ¿Cuáles son las discusiones doctrinarias en torno a esta intervención de terceros? Para la tesis clásica se trata de una intervención adhesiva simple, o sea, espontánea, voluntaria, adhesiva simple. La repercusión práctica es que no puede pedir perención o caducidad de instancia. Para la tesis moderna, de la cual nosotros participamos, Sergio y Adán Ferrer, puede obviamente pedir la caducidad o perención de instancia. Y esto es algo fundamental porque muchas veces sucede en la práctica forense que el abogado de la contraparte se arregla, si se quiere y si se me permite la expresión, por debajo de la mesa con nuestro ex cliente y o su nuevo abogado, dejan el proceso paralizado o detenido para que el abogado no pueda cobrar y naturalmente llegan ellos a un acuerdo y el abogado que antes efectuó toda una labor profesional no puede cobrar. Entonces, ya hay fallos de las cámaras de familia, de capital y del propio Tribunal Superior de Justicia que admiten la perención de instancia. Si se supera el plazo de ley de los artículos 339 en cualquiera de sus incisos, 1 año para el proceso principal, 6 meses articulaciones incidentales o en su caso, el caso particular de la apelación también o cualquier otro recurso, naturalmente va a perimir o a caducar la causa y va a estar legitimado el abogado articulado. Lo mismo con los peritos que intervengan en la causa para que, si se quiere, no queden colgados o, con mayor propiedad técnica, superitados a la paralización o detención del proceso efectuada por las partes. Toda regulación de honorarios, según el artículo 28, es en principio provisoria, salvo que de forma explícita o en última instancia implícita pero categórica, en fin, sea, si se quiere, definitiva. Esto hace de que no es necesario que consigne el carácter definitivo de la resolución, sino que si en principio no establece ese carácter, se va a estimar, se va a interpretar
que la regulación es provisoria y con posterioridad se va a poder solicitar o pedir que se efectúe la regulación definitiva. ¿Qué pasa con el proceso de regulación de honorarios? Por un lado tenemos el proceso autónomo o independiente de regulación de honorarios, o tenemos también el incidente de regulación, que es honestamente la hipótesis más conocida, más difundida. Vamos a encontrar la regulación en el artículo 108 del Código Arancelario. ¿Cuándo corresponde, en definitiva, pedir una regulación de honorarios por alguna de estas vías? Corresponde pedirla cuando no tenemos base. Si hay base regulatoria, el abogado pide la regulación o incluso el juez debe regular de oficio. Es decir, no hay un obstáculo a la regulación. Ahora bien, veamos si se quiere las distintas hipótesis que se pueden presentar en la práctica. La primera, cuando no hay base regulatoria. La segunda, cuando se trata de inmuebles, hay valuación fiscal o base imponible, pero el abogado pretende una valuación real de mercado o de plaza. Y así invoca la opción del artículo 32 del Código Arancelario y promueve, por ejemplo, el incidente de regulación de honorarios. La tercera, que en realidad no es la más apropiada, pero surge de una situación jurisprudencial o pretoriana que ha surgido con motivo de diversos fallos de la Cámara Séptima. Cuando hay base en materia inmobiliaria, pero esa base está desactualizada y el abogado tiene temor a que no la actualicen, de modo tal que para evitar discusiones promueve el incidente de regulación de honorarios. Y se puede hacer lo que se llama proceso autónomo o independiente cuando hay tareas, por un lado, judiciales, por el otro lado, extrajudiciales, por ejemplo, amojonamiento en campo, o cuando hay tareas extrajudiciales como confección de contratos y luego no le pagaron al abogado los honorarios, confección de cartas documentos y luego el abogado no le pagaron los honorarios, hubo consultas y, por ejemplo, el abogado no le pagaron esos honorarios. Todo por imperio de los principios de concentración y economía procesal, estimamos que si un abogado ha hecho ambas tareas, no debiera promover una duplicidad de vías, es decir, por un lado, por lo judicializado incidente de regulación y por otro lado, proceso autónomo independiente, sino en un proceso autónomo independiente, concentrar ambas situaciones y reclamar todas ellas en una misma articulación. Esa es, al menos, nuestra posición personal al respecto. ¿Qué pasa con el pacto de quota litis? El pacto de quota litis es uno de los grandes complejidades de este tema, porque se discute si se debe reclamar por proceso de regulación de honorarios en definitiva, ya sea que se lo califique como proceso autónomo independiente, ya sea que se lo califique como incidente de regulación, o bien como acción de cumplimiento contractual sin los beneficios, sin los privilegios que acuerda u otorga el Código Arancelario. Al respecto, existen distintas posiciones. Por un lado, hay quienes estiman que el convenio de honorario es un contrato, con lo cual debe utilizarse inexorablemente, sí o sí, la acción de cumplimiento contractual. Por otro lado, hay quienes como nosotros, a título personal, estimamos que no hay ningún obstáculo legal para acudir a las vías y los privilegios arancelarios, acudir a un incidente de regulación de honorarios. Entonces, ¿cuáles son los argumentos y las distintas posiciones, o mejor dicho, los fundamentos de cada posición? Bueno, para quienes estiman la acción de cumplimiento contractual, consideran que es un contrato que
por imperio del artículo 1 del Código Arancelario, como el Código Arancelario es un régimen supletorio subsidiario, quedaría fuera de esta situación particular, y de modo tal que la única vía sería la acción de cumplimiento contractual. ¿Cuál es la repercusión práctica? Que más allá de la discusión sobre el pago o no de los aportes iniciales de gasto de tasa de justicia y caja de abogado, que habría condena en costas en los términos del artículo 130 del CPC. En cambio, para nosotros es perfectamente invocable y aplicable no solo los beneficios del 111, esto es la exhibición o el diferimiento de pago de aportes de tasa de justicia, caja de abogados, medidas cautelares que ya vamos a analizar con más detenimiento, sino que no es posible aplicar o imponer en principio costas, salvo obviamente las excepciones que ya vamos a ver. De modo tal que la discusión no es útil y que esto es un tema bastante delicado. En la jurisprudencia normalmente se ven las dos formas, pero nunca hay fallos que se hayan pronunciado en concreto. Es decir, el abogado ha optado por la acción de cumplimiento contractual, pero eso no significa que la justicia haya fallado a favor de eso y en contra de la otra tesitura, sino que el abogado optó por esa vía y así se siguió. Por el otro lado, nosotros como argumento dirimente decimos que si bien hay fuente convencional en materia arancelaria y el artículo 1 da la impresión de supletoriedad o subsidiariedad como lo hemos explicado, eso no significa que el pacto de quota litis haya quedado excluido. ¿Por qué? Porque como tal cual lo hemos visto, es un contrato nominado y típico que se encuentra arreglado dentro de los contratos arancelarios en el propio Código Arancelario. En concreto en el artículo 13. Luego no podemos desconocer de que este convenio engasta en la previsión de un incidente de regulación de honorarios. ¿Qué pasa con el trámite? Bueno, el tribunal competente, por la competencia por conexidad, por el imperio de los artículos 109 y 7 del CPC, va a ser el tribunal que intervino en la causa en la cual se dirimió el problema. Es decir, había una sucesión, el mismo juez de la sucesión va a intervenir para regular los honorarios del abogado que intervino en esa sucesión o declaratoria de herederos en particular. ¿Qué pasa con la llamada exención de aportes del 111 del Código Arancelario? Técnicamente no es una exención, es un diferimiento de pago. ¿Qué significa? Que se promueve la acción y no nace el hecho imponible. El hecho imponible va a quedar supeditado o condicionado a la conclusión del juicio, y cuando concluya el juicio, allí se va a hacer una ejecución de sentencia, una liquidación o planilla, y en la liquidación o planilla el abogado va a tener que incluir o comprender estos rubros, tasa de justicia y caja de abogados, porque si no lo hace, luego los va a tener que pagar él. Es decir, se difiere en el tiempo, no se paga hoy, sino que se va a pagar cuando esté concluido el juicio. ¿Qué pasa con los gastos de medidas cautelares? Los gastos de medidas cautelares, por ejemplo, registro de propiedad inmueble, registro general de la propiedad, hoy en día tiene una gabela mínima de 1.200 pesos. Eso se difiere. Hay que obviamente en el formulario electrónico, margen superior izquierdo, consignar el dispositivo del 111 del Código Arancelario, que lo firme el secretario o el prosecretario del juzgado con firma electrónica, mejor dicho, firma digital, y naturalmente de esa forma va a gozar. Lo mismo va a ocurrir con los oficios al registro de la propiedad automotor, lo mismo con los oficios dirigidos a oficiales de justicia. Está diferido en el tiempo las gabelas o tasas que se pagan para trabar medidas cautelares. ¿Qué pasa con la condenación en costas? Aquí hay una norma específica que deja sin efecto la condenación en costas genéricas y estipula que la pericia de tasación la
los honorarios del perito tasador van a ser pagados por quien no efectúe la estimación fundada o quien, a pesar de haber realizado la estimación fundada, no haya estado más alejado, más distanciado del monto de pericia oficial. Por ejemplo, si el incidentista estipula que el valor del inmueble son 4 millones de pesos y el incidentado establece que el inmueble vale 1 millón de pesos y en definitiva el perito oficial concluye que vale 3,5 millones, las costas se le van a imponer al incidentado porque es el que está más alejado del dictamen oficial. ¿Qué pasa con la técnica a la hora de formular la demanda? Se debe determinar la base regulatoria. Para eso, si hay inmuebles, uno tiene que primero impugnar la base imponible o la evaluación fiscal, por un lado, y por el otro lado, determinar mediante una estimación fundada cuáles son los valores de esos bienes inmuebles en particular. A título ilustrativo, se trata de un campo de 200 hectáreas ubicado en tal zona, con zona privilegiada por la autopista o por la ruta 20, a título ilustrativo, que tiene un rinde aproximado tanto, porque naturalmente, según la carta del INTA, este es suelo número 1, suelo número 2, la productividad o rendimiento del campo es tanto. Si se tratara a título ilustrativo de una casa, está ubicada en el centro, tiene excelente materiales de la construcción, tiene salida por tal lado, está ubicada cerca, por ejemplo, del polo industrial. Bueno, esas distintas situaciones es lo que hacen una estimación fundada y naturalmente van a impedir que las costas le sean impuestas al incidentista. Esto surge de los artículos 114 y 32 del Código Arancelario. Segunda cuestión. Sobre la demanda se ha discutido mucho qué pasa con el principio de congruencia. El principio de congruencia, pese a que son abogados normalmente quienes articulan este tipo de incidentes, no utilizan muchas veces la fórmula y o lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse en juicio. Entonces esto genera la siguiente discusión. Si el juez puede condenar por encima del monto reclamado, a pesar de que no está la fórmula y o lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse en juicio. Para la doctrina mayoritaria casi unánime, podemos citar a Fernández Rodríguez Juárez, también a Ferrer, también a Martínez Crespo, la jurisprudencia de la Cámara Cuarta, actualmente la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, entienden que se puede condenar por encima del monto reclamado, porque en definitiva el artículo 114 es una excepción al 175 del CPC y al 330 del CPC. Nosotros discrepamos respetuosamente con esta tesitura porque evidentemente no existe una excepción al principio de congruencia. Porque el principio de congruencia es claro, contundente y categórico en los artículos 175, 330 y como principio de congruencia procesal mismo, en que debe existir un límite, y el límite es el poder de disposición de la parte. Si la parte restringió, limitó o circunscribió su reclamo a un monto determinado sin hacer expresa reserva de la fórmula y o lo que más o menos resulte de la prueba de rendirse en juicio, es claro y evidente que no puede haber una condena por encima de ese monto. Por eso discrepamos con la postura de los prestigiosos autores mencionados y lo mismo con las cámaras, Cámara Cuarta, Cámara Séptima, entre otras, y el propio Tribunal Superior. Como excepción a nivel doctrina, posición minoritaria, Calderón opina lo mismo que nosotros de que esta es una norma
que no importa en verdad una excepción. Incluso uno puede releer el 114 del Código Arancelario y nunca va a advertir que establezca en concreto una excepción al principio de congruencia. Segunda cuestión, artículo 35, los intereses compensatorios. Cabe destacar, si el abogado omite reclamar intereses compensatorios del artículo 35, cabe preguntarse, ¿puede condenar el juez y hacer lugar a esos intereses o no? ¿Se viola la congruencia o no? Aquí la doctrina, prácticamente unánime, podemos citar todos los autores, incluido a Calderón, que antes era posición minoritaria, estima que, por un lado, son intereses de fuente legal. Por otro lado, como nacen recién con la resolución, no es necesario que el abogado los pida. Nosotros, obviamente, estamos en posición francamente minoritaria y entendemos que si no son solicitados, el juez no los puede conceder. Sin embargo, recientemente, por un lado, un fallo de Cámara Cuarta, por otro lado, un fallo de la Sala Civil de este año 2021, en un incidente de regulación de honorarios, en una causa Mazzei contra Baldoncini, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que estos intereses no es necesario que sean reclamados. Nosotros discrepamos respetuosamente porque obviamente el abogado supuestamente es un experto en materia jurídica y un mínimo de previsibilidad exige e impone que si va a pretender reclamar intereses, debiera reclamarlos. A contrario sensu, no cambia la situación de que el artículo 35 establezca en definitiva intereses de fuente legal, porque los derechos en general son de fuente legal, pero eso no significa que no deban ser reclamados y que pese a la omisión de reclamo o la negligencia de reclamo, luego no deba haber, si se quiere, condena. Solo puede haber una condena en tanto y en cuanto haya una petición expresa. Invirtiendo el razonamiento, si pensamos en la prescripción liberatoria, si la prescripción liberatoria es rechazada en el marco de un juicio y el abogado no lo apela, naturalmente va a haber cosas juzgadas. De modo tal que si no se solicitaron los intereses, no entiendo cómo es factible que luego el tribunal o el juez o el magistrado pueda concederlo si no hubo petición de parte. Por eso rechazamos esta tesitura en particular. ¿Qué sucede con el tema de los intereses? Para Farrar van a regir desde la resolución de primera instancia. Para Martínez Crespo desde la resolución de segunda instancia que modifica la resolución de primera instancia. Para la Cámara Cuarta, si hay modificación de la resolución de primera instancia, hay que distinguir los ya regulados intereses desde la resolución de primera instancia. Los que importan la ampliación o el exceso desde la resolución de segunda instancia. Para el Tribunal Superior, fallo del 2014, resolución de primera instancia, fallo del 2016, resolución de segunda instancia. Y luego, fallo del 2017, resolución de primera instancia. Como pueden ver, el abanico de posiciones pretorianas e incluso del mismo Tribunal Superior es muy variado y no hay probabilidad, honestamente, de efectuar una previsibilidad o predicción de qué va a fallar en concreto. ¿Qué pasa con la demanda de un incidente de regulación de honorarios? Va a interrumpir el curso de la prescripción, obviamente en tanto y en cuanto no esté prescripta la acción. ¿Por qué? Porque por imperio del artículo 115 del Código Arancelario va a engastar en una petición judicial equiparable a demanda y va a tener esa virtualidad en materia de prescripción liberatoria o extintiva. Si bien lo vamos a ver con más detenimiento, lo cierto es que va a interrumpir el curso de la prescripción durante toda la sustanciación, durante toda la tramitación del juicio o del proceso regulatorio. La demanda. Hay que tener mucho cuidado y hay que pedir la integración de litis con todos los otros abogados que hayan intervenido de forma simultánea o, en última instancia, sucesiva. ¿Por qué?
porque naturalmente se discute en definitiva la titularidad o propiedad de un honorario. Entonces, si no se le da la efectiva participación procesal, es claro y evidente que se pueden conculcar derechos. ¿Por qué? Porque si le son atribuidos o adjudicadas la titularidad o el dominio en sentido lato de un honorario a un abogado, naturalmente se está estipulando o estableciendo que el otro abogado no tiene derecho. Por ello, agudamente observa Ferrer que tiene que integrarse la litis. Nosotros, desde esa óptica, entendemos que la litis debe ser integrada siempre a petición de parte, nunca por el Tribunal de Oficio, porque a diferencia del CPC de la Nación, no tenemos un dispositivo como el 89 que permite la integración oficiosa. Y como la demanda es un poder de disposición privativo, exclusivo y excluyente de la parte, el tribunal, como titular de la jurisdicción, no puede naturalmente suplir. En ese orden de ideas, el poder de acción se pronuncia en Chioventa, Calamandra, Carneluti, Palacio, Couture y la doctrina clásica. La excepción en la cual no sería necesaria la participación de los abogados es cuando el abogado ya cobró. Porque en ese caso, si el abogado ya cobró, no tiene sentido citarlo, porque en definitiva, por más que se pudiera discutir la titularidad, es un agravio hipotético conjetural en torno a que el abogado ya cobrado, ya percibido. Pero aún así sigue siendo un tema discutible o debatible. ¿Cuál es el trámite que se aplica normalmente a un incidente de regulación de honorario? Se aplica un abreviado con reglas específicas. Esto significa que toda la prueba debe ofrecerse con la demanda y contestación de la demanda por imperio de los artículos 507 y 508 del CPC, que las excepciones son la documental y la confesional, que en prieta síntesis pueden ser ofrecidas hasta el decreto de autos. Puede transformarse este juicio en ordinario si hay pedido de parte y si se supera los 250 ius del monto objeto de reclamo. Es algo muy similar a lo que pasa con el artículo 53 de la ley 24.240, ley de defensa del consumidor. Ahora, sin pedido de parte, sin superar los 250 ius, no puede modificarse el trámite del incidente de regulación de abreviado a ordinario. ¿Qué pasa con la citación? Bueno, si el abogado ha renunciado a su ex cliente, se le va, y el ex cliente no ha comparecido al juicio, se va a practicar la citación a su domicilio real. Si ha comparecido, al domicilio procesal. La contraparte, por imperio del 116, al domicilio procesal si está comparecida. La notificación debe efectuar una transcripción del artículo 117 del Código Arancelario, porque este artículo estipula o establece una presunción, y si queremos hacer valer esta presunción como abogados, naturalmente vamos a tener que haberlo transcripto en la cédula de notificación. ¿Qué pasa con la presunción? La presunción, por falta de contestación de la demanda en el incidente de regulación de honorario, ha generado muchas discusiones doctrinales. Para un sector de la doctrina encabezado por Ferrer, se trata de una presunción agravada. Para otro sector de la doctrina encabezado por Martínez Crespo y luego adherido por Calderón, se trata de un mero indicio. ¿Cuál es, si se quiere, la repercusión práctica de las posiciones? Para Ferrer, que el abogado podría luego desistir o abdicar o renunciar a los medios de prueba, pedir el pase a fallo y abrir una condena inexorable. Para Calderón, para Martínez Crespo, como es un mero indicio y no una presunción agravada, entonces naturalmente debe inexorablemente el abogado producir la prueba y vencer con esas pruebas para obtener una sentencia condenatoria, es un auto que condene, que haga lugar a la regulación de honorario y por el monto que él solicitó. Por nuestra parte, entendemos que se trata de una presunción relativa o iuris tanto.
Es una presunción porque el propio texto legal utiliza el vocablo o término presunción. Es iuris tantum porque si en el caso concreto existe prueba pericial de tasación producida contraria o contradictoria a la pretensión o aspiración a la estimación fundada de los valores efectuada por el abogado, es claro y evidente que el juez no puede efectuar una renuncia consciente a la verdad, entonces va a tener que fallar conforme la pericial. Ahora, si el abogado renuncia o abdica y no existe contestación, es decir, hay silencio o falta de contestación de la demanda, el juez no tiene otra opción que condenar, porque hay una presunción. Esa presunción es más fuerte que la del 192 del CPC. ¿Por qué? Porque en el 192 del CPC, en un juicio típico, la falta de contestación de la demanda no genera una prueba legal o tasada, genera un sistema de valoración de sana crítica, porque estipula el juez podrá tener por reconocido los hechos. Ahora, en este caso en particular, el propio texto legal habla de una presunción, de modo tal que la presunción existe, pero esa presunción no es iure, es de iure, no es absoluta, no es de aquella que no admite prueba en contraria, sí la admite. Y si la prueba se produjo, el juez no puede fallar en contra de las constancias de auto, no puede fallar en contra de un dictamen oficial. Por esa razón, en definitiva, entendemos que se trata de una presunción relativa o iuris tantum, es una presunción más fuerte o agravada frente a la del artículo 192 del CPC, y recomendamos que si no hay contestación de la demanda, puede el abogado entonces desistir, abdicar o renunciar a los medios de prueba y pedir automáticamente el pase a fallo, en cuyo caso el juez no tendrá otra opción que fallar conforme a la demanda, porque no tiene otro elemento de prueba para fallar. ¿Qué pasa con la prueba pericial? El artículo 117 establece que esta prueba puede ser ordenada de oficio. En realidad, esto no es una novedad, porque ya el artículo 260 del CPC, en materia de prueba pericial, y en materia de reconocimiento judicial, el artículo 255, establece que son los únicos medios de prueba que pueden ser ordenados de oficio. De modo tal que no es una novedad que pueda ordenarse una prueba de oficio en un incidente de regulación de honorarios. Punto 1. Punto 2. El 118 admite que el juez discrecionalmente amplíe el plazo mediante un plazo suplementario. El caso típico es cuando hay muchos bienes, tanto inmuebles urbanos como rurales, que están ubicados en distintas provincias o en distintos extremos de una provincia como Córdoba, que es muy grande. Entonces le puede dar un plazo suplementario para que el perito trabaje tranquilo y haga la tasación de forma correcta, adecuada o apropiada. Por eso estimamos que en definitiva no es necesario acudir a un ordinario, porque aún con un abreviado, cuando tengamos el plazo de 15 días, por este 118 se puede pedir el plazo suplementario, de modo tal que no habría ningún obstáculo para tramitar por abreviado, incluso en sucesiones de un acervo hereditario cuantioso o importante. Los incidentes. ¿Qué pasa con los incidentes? Hay una norma que es el 119 del Código Arancelario. Yo estimo que es una de las normas probablemente más desconocidas o ignoradas por los distintos operadores, incluidos los funcionarios judiciales. Porque esta norma establece que a los incidentes se les aplica el trámite de la reposición y que siempre van a tener efecto no suspensivo. Entonces se deben resolver en la sentencia, pero previa a la cuestión de fondo. Todo para que no se dilate la causa con incidentes permanentemente, de modo tal que todos los incidentes son no suspensivos, se tramitan por reposición y luego se resuelven al dictarse el auto que equivale a sentencia, pero previo a la cuestión de fondo.
¿Cuál es la repercusión práctica de esta tesitura? En primer término, que pueden ser rechazados o acogidos de forma liminar o preliminar, sin sustanciación, por imperio del 359 y 430 del CPC. Que esto es una norma que normalmente no es aplicada. La segunda cuestión, que siempre el traslado tendría que ser por 3 días fatales y no podría aplicarse un traslado de un plazo superior. La cuarta es que en materia de incidente de nulidad, cuando se ha planteado una falta de personería de un apoderado, por ejemplo, la jurisprudencia no lo ha aplicado en la práctica y le han dado efecto suspensivo. Esto yo lo veo bien. Lo que ocurre es que debiera declararse la inconstitucionalidad de oficio o pedido de parte de este artículo 119, porque este artículo está perfectamente vigente. Lo mismo ha sucedido con el incidente de perención o caducidad de instancia. No lo han aplicado en la práctica. También estimo que es correcto, pero declarando de oficio o pedido de parte la inconstitucionalidad del 119 del Código Arancelario. ¿Qué es lo que veo mal de este incidente cuando se aplica? Que se le aplica el régimen del 345 y se le da un traslado de 5 días. Y en realidad eso no corresponde, porque si se aplica el trámite de la reposición, el traslado deberían ser 3 días. ¿Qué ocurre con la apelación en el incidente? La apelación en el incidente debe ser fundada. Esto lo digo porque es un tema muy delicado que muchos operadores jurídicos lo ignoran y articulan la apelación desnuda, es decir, con el aspecto volitivo intencional, articulo apelación, pero sin fundar el recurso, sin la expresión de agravios. Entonces, esto genera automáticamente la deserción técnica del recurso por el 121 del Código Arancelario y es equiparable al amparo, a la prenda con registro, a la apelación del sistema del CPC de la Nación y también a lo que es la apelación del Código de Procedimiento de Familia 10.305, donde la apelación debe articularse fundada dentro de un plazo de 10 días. Bueno, aquí son 5 días y debe estar fundada la apelación. Hay que tener en cuenta que no solo se limita o se restringe en la práctica al incidente de regulación de honorarios, sino a toda resolución que regule honorarios. Yo honestamente, en líneas generales, lo anuncio siempre esto porque así funciona en la práctica, pero disiento y hago una serie de aclaraciones porque en rigor de verdad, en el emplazamiento geográfico o metodológico del 121 del Código Arancelario, es para el incidente de regulación un proceso de regulación, no para una resolución que regula. Es similar, es análogo, pero no engasta en esa hipótesis porque es una situación diferente. Como esta es una norma de excepción, no debiera, si se quiere, aplicarse este trámite a todos los casos. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia prácticamente unánimes lo llevan, lo trasladan prácticamente a todas las hipótesis relacionadas con materia arancelaria. ¿Qué ocurre con el decreto que ordena el traslado? Como esto se fundamenta con su articulación o su interposición, debiera ordenarse en el mismo decreto de admisión el traslado, pero de forma expresa. Y en el mejor de los casos, lo que hacen los juzgados es admitir la apelación, notifíquese en los términos del 121 del Código Arancelario. Entonces, en ese orden de ideas, para que se satisfaga la carga, debiera expresamente hacerse alusión a este 121 y ordenarse el emplazamiento para que contesten o adhieran a la expresión de agravios. Si esto no ocurriera, entonces, naturalmente, aconsejamos que se plantee una aclaratoria por omisión de pronunciamiento, porque podría ocurrir que se sostuviera que no está ordenada esta carga procesal y por lo tanto que sucede esta situación y que luego uno tenga que reeditar dos emplazamientos. Uno
que no tuvo ningún valor y otro para satisfacer el traslado. En cuanto a la imposición de costas, por el 112, debemos destacar que las costas naturalmente son por, si se quiere, su orden. Es decir, no hay imposición de costas. Cada uno asume las costas propias. Salvo cuando hay pluspetición inexcusable del abogado, es decir, reclamó un monto excesivo. Normalmente casi no hay antecedentes de este tipo. Nosotros conocemos uno a título ilustrativo que fue un incidente de regulación honoraria de un abogado Tamagnone, donde reclamó un monto excesivo y naturalmente fue rechazado en su totalidad. Luego le impusieron las costas. Y luego, cuando hay un exceso irrazonable en la defensa, según la literalidad del 112, se imponen las costas al abogado, no al incidentado. Esto es algo que no ha tenido mucho análisis a nivel doctrinario y jurisprudencial. Nosotros en lo personal estimamos que es inconstitucional porque al abogado se le podrá aplicar multa por litigante malicioso, se le podrá pedir que se remitan los antecedentes al Tribunal de Disciplina. Pero lo que no se puede hacer es imponer costas porque esto viola el efecto relativo inter partes. El abogado es un consultor o asesor técnico, no es parte propiamente dicho, luego, si bien es partícipe, no le pueden ser impuestas las costas. Esta es nuestra posición pese al tenor literal del 112 del Código Arancelario. Sobre la pericial de tasación, reiteramos que las costas van a ser pagadas a aquella parte que no efectuare la estimación fundada o que realizando ambas la estimación fundada, aquella que haya estado más alejada de la tasación oficial, que es en definitiva la tenida en cuenta por el juez a la hora de falta. Sobre el rechazo formal del incidente, el artículo 123, por ejemplo, perención o caducidad de instancia, defecto legal en el modo de proponer la demanda, incompetencia, litispendencia, etc., debemos destacar que permite la redición del incidente, es decir, hace cosa juzgada formal, no cosa juzgada sustancia. Ferrara estima que este dispositivo es superabundante. Nosotros discrepamos respetuosamente porque la perención de instancia por el 346 inciso segundo o inciso 2 del CPC impide la promoción de un nuevo incidente fundado en la misma causa. Es decir, no se podría promover un nuevo incidente de regulación si ha perimido. Pero este 123 deroga de forma sobreviniente y de forma parcial en lo que respecta a la regulación de honorarios al 346, inciso segundo del CPC, y permite que pese una perención o caducidad de instancia, se pueda articular nuevamente un incidente de regulación de honorarios, claro está, en tanto y en cuanto no esté prescripta la acción. Para ir concluyendo, nos quedan dos tópicos. Lo primero es que por el 110, siempre la interpretación que debe efectuar el tribunal en caso de silencio o oscuridad debe tener en cuenta una finalidad que alcance una retribución digna y equitativa. Y esta probablemente sea una de las normas más olvidadas, porque a título ilustrativo, el Tribunal Superior, con quien disentimos respetuosamente, habla en multiplicidad de oportunidades de principios de razonabilidad y prudencia en materia de regulación de honorarios para morigerar, reducir o rebajar las escalas arancelarias de los abogados, como si el Código Arancelario y el legislador no los hubiese tenido en cuenta. Y a su vez tenemos este dispositivo que en caso de silencio u oscuridad debiera alcanzarse siempre una retribución digna y equitativa, pero no cuando está arreglado. Para concluir, cuando tenemos una ejecución de sentencia, en la planilla o en la liquidación debemos recordar que debemos comprender, discriminar los rubros de tasa de justicia, caja de abogado y gastos de medidas cautelares, porque si no son comprendidos en esta liquidación, en esta planilla, luego el abogado va a tener que pagarlo, si se quiere, de su bolsillo, porque el 111 no lo exime estrictamente, sino que difiere el pago para la conclusión del juicio. Bueno, han concluido los distintos tópicos preparados para el día de la fecha. Los invito a que formulen, si se quiere, las distintas preguntas o consultas que estimen pertinentes.
voy a pedir a todos que habiliten los micrófonos, si están interesados en hacerle alguna consulta al doctor. Por el chat no tenemos por ahora ninguna. Bueno, doctor, como siempre, clarísima tu exposición. No hago más que reiterarte nuestro agradecimiento. Tenemos pendiente el segundo módulo para el jueves que viene. Así que bueno, en la medida... bien, acá tenemos. Te voy a leer una pregunta. Dice, ¿desde cuándo se computa la prescripción en caso de peticionar la pérdida de chance? A ver, un segundito. Sí. Lo estoy viendo acá. Sí. Bien. ¿Desde cuándo se computa la prescripción en caso de peticionar pérdida de la chance? Sí. Eso va a ser motivo, si se quiere, del módulo número 2, todo el temario de la prescripción liberatoria. Sin perjuicio de ello, y aprovechando que tenemos tiempo, vamos a explicarlo de la siguiente forma, aunque sea breve. Cuando el abogado deja de intervenir en una causa, por ejemplo, porque el tema de la pérdida de la chance al que hace alusión la doctora Maggi, implica la siguiente situación. El abogado ha dejado de intervenir porque, a título ilustrativo, le han revocado el poder, le han revocado el patrocinio y tiene un pacto de quota litis. Entonces va a pedir un cumplimiento contractual, en líneas generales, y va a pedir la regulación de honorarios. Por la parte que efectivamente de actos procesales no realizó, puede pedir daño y perjuicio y pérdida de la chance. Bueno, desde el momento mismo en que el abogado toma conocimiento, si se quiere, de la revocación, es decir, cuando se le corre visto noticia por cédula de notificación, soporte papel y cédula, o de última, si hubo carta documento, desde ese momento mismo queda expedita la acción y se inicia el dies aquo o el momento a partir del cual va a iniciarse el curso o el cómputo de la prescripción liberatoria. Desde allí va a poder reclamar. En lo que uno debiera ser muy cauto, al menos en mi opinión personal, es que uno debiera reclamar ambas pretensiones, esto es, el cumplimiento contractual más los daños y perjuicios por pérdida de la chance sobre los actos procesales no realizados, no desplegados con motivo de la revocación, en la misma demanda, en el mismo pedido de regulación. ¿Por qué? Porque hay cierta doctrina que yo estimo apropiada, que en su momento fue analizada por Zavala y González en materia de daño y perjuicio, que estima que la acción o el poder de disposición en sentido lato va a precluir por su consumación. Es decir, la demanda se articuló y si no se reclamó allí, uno tácita o implícitamente habría abdicado a ese extremo en particular. Entonces, para evitar discusiones de falta de legitimación en el marco de este tipo de situaciones, mi consejo personal sería que en la misma demanda, o sea, la demanda incidental o incidente de regulación de honorario, uno pidiera no solo el cumplimiento contractual, sino también allí los daños y perjuicios, en concreto pérdida de la chance por aquellos actos procesales que no pudieron ser realizados, no por voluntad del profesional, sino por decisión del cliente, comitente que efectúe la revocación. No sé si eso responde apropiadamente la pregunta. Bueno, a ver, ahí está. Sí, la doctora Maggi acaba de decir que sí. Bueno, y después, doctor, la doctora Ortigosa pregunta si podemos adelantar los tópicos del segundo módulo. Sí. Los tópicos del módulo de la semana que viene, jueves de la semana que viene, en este mismo horario, va a ser tratamiento en la medida de lo posible exhaustivo de la prescripción liberatoria. ¿Qué significa esto? Interrupción de la prescripción, reconocimiento, interrupción por petición judicial,
suspensión de la prescripción por mediación. Bueno, todo ese tipo de situaciones es una de las cuestiones. Otra cuestión es la escala arancelaria y cómo se computan y calculan los honorarios. Otro de los tópicos son las regulaciones de honorarios en distintos procesos en particular. Otro, los mínimos de ley. Otro, cómo se regula conforme las distintas etapas del proceso, conforme el avance procesal, porque no es lo mismo, o sea, a veces un abogado hace todo, pero otras veces hay una sucesión de abogados en el tiempo, en el mismo proceso, entonces uno tiene que saber qué es lo que le corresponde a cada uno. La idea es que con motivo del módulo 2 quede cubierto todos los temas didácticos con incidencia sustancial y procesal en materia arancelaria hay, y no solo del Código Arancelario, porque si ustedes ven, por ejemplo, la prescripción, excede con creces el Código Arancelario, de hecho está regulado en el Código Civil y Comercial, pero es sumamente importante que la comprendamos para ver si podemos reclamar o no, si nos conviene o no reclamar. Son cuestiones probablemente más prácticas todavía que las de este módulo en particular. No sé si quieren, busco la nómina y se la paso a la doctora Daniela para que ella pueda distribuirla, difundirla. Yo no tengo ningún problema porque esa es una nómina calzada con cada uno de los tópicos o temas preparados para la fecha que viene. No tengo drama, si quieren yo después las paso. Bueno, doctor, si está dentro de tus posibilidades, nos gustaría tenerlas, entonces las difundimos antes para que los colegas sepan. Perfecto, ningún problema. Y bueno, la doctora González Martín sí, había levantado la mano. Levanta la mano acá, le vamos a dar participación. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha ahí? Sí, Verónica. Sí, se escucha perfecto. Buenas noches, doctor. Excelente la charla, como siempre. Siempre escucho todos sus cursos. Quería hacer una pregunta. Yo estaba gestionando unas medidas preliminares de citación y, bueno, tuve unas desavenencias con el cliente que no vino a firmar el pacto y yo ya lo había iniciado, en fin. Tengo el decreto inicial, se ordenaron, ¿no es cierto?, que se libren los oficios, y bueno, como tuvimos estas discrepancias, ahora veo que ingresa, yo tengo poder, veo que ingresa a despacho, entiendo que me ha revocado. No tengo el poder, pero no tengo el pacto de cuota ni nada, o sea, tengo eso que hice al principio, hice el estudio de título yo, en fin. Como todavía no he sido notificada, estuve prestando atención, que la revocación comienza a tener vigencia a partir de que soy efectivamente notificada, eso. No he sido notificada, no ha salido ningún decreto, me convendría a los fines de acumular, digamos, o de gestionar más honorarios, ya librar los oficios, que ahora son todos oficios, que los tengo preparados, o directamente espero ser notificada y bueno, ya me apartaría de la causa. Bueno, si usted no tiene la certeza absoluta de que le han revocado, Estoy usted segura. debería... Está bien, pero yo lo que voy es... Si usted no tiene la certeza absoluta, uno tiene la obligación, por la diligencia profesional, de seguir interviniendo hasta el último momento para no perjudicar al cliente. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Si usted me dice que en el caso concreto está segura de la revocación y a su vez está despacho, cuando usted pida el libramiento de los oficios, lo más probable es que el juzgado decrete, estese las constancias de auto, presentación de fecha tal, en la cual compareció fulano de tal con el letrado tal y le revocaron la participación. Entonces, en algún punto, estimo yo, más allá de que el juzgado podría hacer caso omiso de eso y proveerlo, de que el juzgado, por más que usted pida en el caso concreto que ese despacho sea efectuado y que se remitan los oficios electrónicos, no creo honestamente
que le vayan a proveer favorablemente, porque cuando salga el decreto, hasta le van a imponer que usted se notifique, porque le van a decir, mire, a usted le revocaron con la presentación de fecha tal. No sé si me explico. Perfectamente. La aclaración que le hago, y tal vez no sea estrictamente la pregunta que usted efectuó, pero naturalmente es bastante tensa, es esta. Usted está en una situación muy complicada en el sentido de que hay el juicio de usucapión es un juicio que uno siempre hace el pacto de cuota litis ab inicio, porque como es un sistema de saneamiento de títulos, los honorarios no están reglados en el Código Arancelario, están reglados en el propio CPC. Y la regulación que tiene en el CPC es simbólica, o si se me permite decirlo sin eufemismos, mísera. Claro. Entonces, la medida preparatoria, que es la tarea más pesada y más difícil, porque yo le puedo asegurar que usted se puede demorar hasta 4, 5 o 6 años en una medida preparatoria y después el ordinario propiamente dicho en 2 años y medio, Claro. En algún punto va a quedar, si se quiere, menguada, sobre todo porque el CPC es muy negativo en este punto. Si usted le parece, podría plantear una inconstitucionalidad de ese dispositivo y citar a Pedro León Tinti, que es uno de los autores que mejor ha tratado probablemente el usucapión en Córdoba, porque él sostiene que esas regulaciones son magras, o sea, son muy reducidas y no tienen ninguna explicación de ser, más allá de ese saneamiento de títulos, y más allá de que hoy en día están regladas en el CPC y no en el Código Arancelario, lo cual es toda una anomalía. ¿Cuál es el artículo que regula específicamente en el CPC? Yo no tengo presente en esta oportunidad o en este momento el artículo concreto, pero me parece que debe ser una cosa así como en el régimen de costas, por allí, y si ustedes después me dan un tiempo y demás, yo se lo paso a la doctora Daniela y ella lo hace distribuir, si se quiere, por mail o alguna forma, porque en este momento no lo recuerdo con precisión. Bien, muchísimas gracias, doctor. No, no hay por qué. Bueno, doctor, continuamos. La doctora Gili pregunta, teniendo en cuenta la disposición del artículo 15, ¿sería necesario entonces articular el pedido de inconstitucionalidad en la primera oportunidad? O sea, al momento de intentar ejecutar al propio comitente. Muy bien. ¿Se entendió, doctora? El tema que pregunta la doctora es un tema muy complejo, más allá de que hay distintas posiciones al respecto. Por un lado, la doctrina y la jurisprudencia clásicas estimaban que todo planteo se debiera efectuar en la primera oportunidad. Ahora, en este caso, la primera oportunidad no es, lo aclaro, la demanda ab inicio. ¿Por qué? Porque si no existe una regulación de honorarios, no hay agravio concreto, real y efectivo. Simplemente hay un agravio hipotético o conjetural. Entonces, la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad, si uno estipulara la primera oportunidad, debiera ser la ejecución de sentencia. Es decir, plantea la ejecución de sentencia y en el mismo escrito de ejecución de sentencia incorpora un acápite en donde introduce un incidente de declaración de inconstitucionalidad, donde expresa la norma, que es el artículo 15 del Código Arancelario, cuál es el agravio, cuál es la fundamentación. Normalmente esto es de puro derecho, no hay prueba, y luego efectúa la pretensión de declaración de inconstitucionalidad. Eso es si se efectuara la primera oportunidad, que a mi juicio sería recién una vez que esté firme la sentencia o el auto regulatorio, una vez que en definitiva se ejecute la sentencia como una acápite especial. Ahora,
Si bien esa es la primera oportunidad, yo estimo que podría hacerse en una oportunidad ulterior por la parte, o en última instancia por el juez o el tribunal de oficio en cualquier estado y grado del proceso, obviamente cuando no tengamos sentencia firme, porque la cuestión constitucional es una cuestión de puro derecho, es una cuestión de orden público y es una cuestión que no puede precluir. En ese orden de ideas, fallo Milde Pereira, año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo y explicó y posibilitó la posibilidad en definitiva de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Ahora, ¿qué sucede? Milde Pereira tiene luego ciertas variantes en donde la propia Corte lo ha ido morigerando. Por ejemplo, Gómez y Estrangio ha sostenido que no se puede hacer en cámara, es decir, en grado de apelación. Y por ejemplo, en un fallo ulterior, modificó un poco Gómez y Estrangio de años 2008-2009, que es Rodríguez del 2012, y medio que lo ha posibilitado. Yo en lo personal, cuando he tratado la temática de la obra de incidente de declaración de inconstitucionalidad, he sostenido que como la cuestión constitucional es de orden público y no puede haber un orden público mayor que el de la Constitución, uno no puede hablar estricto sensu de una preclusión. Y el juez no tiene el poder, sino que tiene el poder de ver, tiene la obligación de analizarlo. A su vez, y a título ilustrativo para que uno a veces lo vea, porque a veces es difícil indagar sobre estas cuestiones, cuando hicimos estudios retroactivos en el tiempo, Gigliani, un autor, desde el año 1952 establecía que, y citaba fallos de las cámaras nacionales y las cámaras de Capital Federal, donde declaraban la inconstitucionalidad de oficio en cámara. Por eso, yo en lo personal, si bien no es un tema muy complicado porque hay jurisprudencia variable y los jueces objetivamente son reacios a la declaración de inconstitucionalidad de oficio y a pedido de parte, yo estimo en concreto que la solución correctamente objetiva sería que la declararan hasta de oficio en cualquier estado de grado de proceso, obviamente siempre y cuando no haya resolución firme. Si la resolución está firme y lo rechazó, no hay posibilidad. Ahora, si me preguntan cuál es la primera oportunidad para evitar discusiones, sería la ejecución de sentencia, porque recién allí habría un agravio real, concreto y efectivo. Antes no habría un agravio de esta categoría, sino que sería un agravio meramente hipotético o conjetural, que naturalmente no permite la articulación, porque sería declarado desierto ese incidente por plantear una inconstitucionalidad en abstracto. Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, y la última, si podría explicar la diferencia entre el proceso autónomo y el incidente. ¿Cuándo conviene uno u otro? El incidente es aquel que se utiliza para todas las actuaciones ya judiciales. Por ejemplo, el abogado intervino en la declaratoria de herederos, articula un incidente. El abogado trabajó en un daño y perjuicio, articula un incidente. El proceso autónomo o independiente fue creado fundamentalmente para tareas extrajudiciales, es decir, situaciones particulares en las cuales ha habido, por ejemplo, redacción de cartas documentos, respuesta a consultas, por ejemplo, asesoramiento, por ejemplo, actuación en el régimen de defensa del consumidor en las audiencias de conciliación. Por ejemplo, hipotéticamente en el régimen de mediación, o sea, todo lo que es extrajudicial engasta naturalmente en el proceso autónomo e independiente. Ahora, ¿qué sucede? El planteo personal que yo siempre he hecho es que cuando hay un mismo sujeto demandado, por ejemplo, un cliente, una cliente o excomitente, si el abogado reúne actividades extrajudiciales más actividades judiciales, por una cuestión, si se quiere, de concentración procesal, economía procesal, en aras de la celeridad, lo más sensato es que se permita la acumulación,
porque no podríamos generar un desgaste jurisdiccional y decir, mire, usted por la actuación judicial debiera ser incidente y por lo extrajudicial proceso autónomo e independiente. Con todo respeto, me parece que eso generaría un desgaste jurisdiccional innecesario, inane, fútil, porque no conduce a nada. Pero bueno, hay quienes dicen, miren, plantee las dos vías y usted una vez que la haya planteado, después, si el juzgado de oficio lo quiere hacer, o usted mismo pide la acumulación. Pero en definitiva, estoy en la misma senda o en la misma situación. Por eso yo en lo personal estimo que en esos casos en particular lo más sensato y razonable para generar menor dispendio, porque si no ustedes piensen que luego el juzgado está decretando 2 veces algo que podría decretarlo en una sola oportunidad con un solo decreto. Entonces, eso es como que duplica las causas a mi juicio innecesariamente. Pero, supongamos que solo es extrajudicial, por ejemplo, confección de carta de documento y no pagó la labor profesional, asesoramiento, consulta, régimen de mediación, régimen de conciliación, bueno, eso sería proceso autónomo o independiente, si luego no hubiese actividad jurisdiccional, entonces no se acudiría al incidente. A nivel práctico, son cuestiones, si se quiere, también de rótulo, porque si ustedes ven, el trámite en la práctica es el mismo, no es que va a cambiar, pero para que tengan idea de cuáles son las vías que fueron instauradas por el 108 del Código Arancelario con la legislación actual. Bueno, doctor, no hay más preguntas. Le reitero el agradecimiento en nombre del colegio y de los participantes que acá se expresan y le agradecen. Así que bueno, Dios mediante nos encontramos el jueves que viene, si Dios quiere a las 18. Así que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo despedimos, así se puede ir a descansar. Muchas gracias, muy amable todos. Hasta la próxima.